Y después de haberlo superado hace 6 meses y que obviamente tuve esa alta terapéutica y que continué con mi vida y que empecé a darle ese sentido, ¿no? Se empecé a ver ya realmente, pues, hacia dónde iba yo, ¿no? Ya empecé a encontrarle sentido, el rumbo a mi vida, ya empezaba a poner en orden mis ideas, mis prioridades, eh, algo que jamás voy a olvidar también porque fue algo impresionante. Muchas veces yo no creía en eso, ¿no? Pero los animalitos sienten, los animalitos saben cuando tú no estás bien. Porque bueno, mi compañerito de vida, que ustedes ya lo conocen, mi Derek hermoso, precioso, me veía llorar por horas y horas y horas sola aquí en mi casa, día, tarde y noche, y se acercaba y me ponía su manita, me ponía su patita aquí. Entonces, era de impresionante, yo lo veía y yo decía, ¿cómo puede ser posible eso, no? También fue una terapia porque lo cuento porque fue parte de mí también, que él se diera cuenta que yo no estaba bien y que él era el que estaba ahí conmigo, ¿no? Y que era el que se quedaba horas sentado conmigo, horas, horas, horas. Y yo lloraba y él ahí. Entonces, y era como que su patita de ya, mami, ¿no? Entonces, estoy impresionada por ese lado, sí. Los animalitos son un ser divino, totalmente divino, 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 divino. Y lo adoro a mi hijo, ¿no? Y lo adoro. Yo no era partidaria tampoco de las mascotas, pero con esto me vengo a hacer una conexión y un reafirmar que son algo precioso, son un ser de luz divino. Y pues mi Derek estuvo ahí también conmigo, fue parte de mi terapia también. Y bueno, después de eso obviamente decido ya darme cuenta de qué era lo que seguía. Y ahí sí despierto, ¿no? Ahí sí ya África reacciona. Y claro, mi negocio funcionaba porque ya tengo muchas clientas de muchos años y que gracias les agradezco que han estado ahí conmigo, pero también ya no, yo ya no hacía más, ¿saben? Ya no me motivaba más, ya no me importaba nada, solamente hacer ejercicio y yo, nada más, y estar bien. Entonces, bueno, les digo, empiezo en un despertar y entonces donde me doy cuenta que necesitaba poner en orden mi vida, en orden mis ideas, porque no podía estar toda la vida yo así. Y era un proceso muy fuerte, muy, muy doloroso, muy, se los digo desde el corazón, muy fuerte, porque jamás me imaginé que esto iba a pasar en mi vida, jamás, ¿no? Tú siempre te visualizas a esa persona como para el resto de tu vida, como para el resto de tus días, y de repente ya no está, ¿no? De repente después de 11 años dices, perdí tiempo, perdí esto, perdí lo otro. No, no, en ese momento estás enojada, estás lleno de rencor, de ira, de molestia, de enojo, de todo, ¿no? Pero no le ves nunca el sentido bueno a las cosas, sino en ese momento no estás dentro de tu realidad. Pero cuando estás en tu realidad, cuando te aterrizas en tu presente y obviamente has sanado, has superado, has perdonado, te das cuenta que fue una lección de vida muy bonita que te dio la vida para que tú trascendieras, para que tú avanzaras, para que tú crecieras, porque había otro banquete, otro buffet de cosas bonitas que te tenía presentados el universo y la vida y Dios. Entonces, decido ya poner en orden mis ideas y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Entonces me doy a la tarea, ahora sí, de investigar, de indagar sobre el ejercicio, sobre más cosas, sobre ya bien cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo. Me empiezo a meter más en videos, obviamente ya en tutoriales de YouTube, ya obviamente buscando gente profesional que me apoyara, ya obviamente con la alimentación, ya obviamente con todos los suplementos necesarios. Y ustedes saben y se los he mencionado a lo largo de las historias, todos esos eslabones sí han estado presentes en mi vida. Lo digo desde el corazón porque es real, porque son personas que me ayudaron. Algo que tengo en mi vida es que mi memoria es muy buena. Jamás se me olvidan las cosas, jamás se me olvida quién estuvo, jamás se me olvida una cara, jamás se me olvida un nombre, jamás se me olvida una experiencia. Siempre voy a acordarme, siempre voy a recordarlo porque es otra de mis virtudes. Y bueno, después de eso, pues ya empezó a ver que es todo un mundo, que es
toda una maravilla el ejercicio, el gimnasio. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el gimnasio. Y bueno, ya empiezo también a hacer mis rutinas más estructuradas, más cimentadas, más profesionales, ya obviamente con todo lo que conlleva desde el calentamiento, desde el entrenamiento hasta el enfriamiento, ¿no? Entonces, y a ver cada parte de mi cuerpo, cómo trabajarla y a darle ese sentido y empezar a moldear el cuerpo como debe de ser correctamente, no nada más, pues, como lo hacía, ¿no? Cuando obviamente salgo de esto y me doy cuenta que, bueno, la vida es hermosa, es maravillosa y que te tiene cosas preciosas, empieza a suceder algo en mi vida donde obviamente pues a mucha gente no le agrada, ¿no? A mucha gente esta África nueva no le gusta, esta África nueva le genera, pues ustedes saben, ¿no? Esa admiración desdichada, donde obviamente no sabían, muchas personas no saben ni el porqué de esta situación. Empiezo a despertar, empiezo a preocuparme por mi persona, empiezo a ver el sentido bonito a todo esto. Y entonces, ¿qué les digo? Empieza a apasionarme tanto esto, empieza a gustarme tanto, a mi negocio le empiezo a inyectar la energía necesaria que requería también, empiezo a hacer otras cosas, empiezo a tomar estos cursos que les he mencionado, empiezo a inyectarme de todo esto y digo, wow, no manchen, qué preciosidad, qué maravilla es todo esto que nos presenta la vida. ¿Dónde estaba yo, no? Estaba yo perdida, ¿dónde estaba? No me encontraba, pero cuando vi todo esto dije, wow, qué comida tan deliciosa, qué cosas tan bellas nos tiene la vida. Dije, no, yo me quiero comer esto, yo quiero partir esta comida, quiero devorármela, pero dije, no, tengo que hacerlo poco a poco, tengo que hacerlo a su tiempo, a su momento. Entonces empecé a indagar, investigar. Y claro, llegué con gente preciosa, hermosa, como todo, ¿no? Muchas personas se fueron de mi vida porque no les gustó esta África y otras llegaron a mi vida, porque así es este proceso de la vida. Unas se van, otras vuelven, pero obviamente llegaron personas con la misma sintonía que yo. Entonces, en esa cuestión también estoy completamente sorprendida. Y cada día me doy cuenta que llega más y más gente que está en el mismo nivel de vibración que yo, en la misma sintonía que yo, y eso me apasiona, me llena. Sí, ahora mis prioridades son otras, han cambiado completamente. Soy una África completamente diferente, nueva, la cual me gusta este estilo de vida, me gusta esta África que soy ahora. No pienso cambiarla nunca porque me costó mucho moldearla, me costó mucho sacarla, me costó mucho transformarla, me costó mucho llegar hasta el día de hoy, hasta donde estoy. Y esto del ejercicio llevo 3 años haciéndolos consecutivamente. Entonces fue un despertar, un despertar totalmente y descubrí, volví a encontrarme, volví a conectar conmigo desde el interior y darme cuenta quién soy, qué persona soy. Y entonces, después de toda esa catarsis que tuve, y de toda esa metamorfosis por la que yo estuve pasando y, y, y que empecé a evolucionar poco a poco, a comprender, a darme cuenta de que de verdad la vida es maravillosa, la vida es impresionantemente bella cuando tú le pones atención, cuando tú de verdad te das cuenta, cuando escuchas tu voz interior, cuando escuchas tu mente, cuando empiezas a hacer las cosas correctamente, cuando te levantas por un motivo, por una razón, siempre hay una salida, siempre existe un motivo para que tú puedas continuar, puedas trascender, transformarte, evolucionar. Y sobre todo y lo más importante que yo les cuento siempre, tienes que perdonar. Primero tienes que perdonarte a ti para después perdonar a los demás. Tienes que sanar desde adentro tú para poder el día de mañana presentarte con los demás y empatizar de la mejor manera. Después tienes que agradecer todo lo que la vida te ha dado, todo lo que la vida te ha puesto y al final siempre hablar con mucho amor. Siempre dar amor a las demás personas, ser generosa con las demás personas en todo, para que tú seas completamente abundante, para que la vida te dé esa abundancia y te lleguen esas personas y esas cosas o esos
esos éxitos que tanto necesitas, que tanto quieres, la vida te los va a mandar si lo haces con amor, con pasión, desde el corazón.